Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de un artículo del Sport que inicia con el título "El Barça fichará músculo". Y es un artículo que escribe, ahora os digo el nombre del periodista, Joaquín Piera, donde, bueno, hace un repaso a la entrevista que dio Deco a la revista esta portuguesa, donde dijo lo de romper con el pasado y tal y cual, y un nuevo paradigma y todo eso, que parece como que sonó un poco raro, romper con el pasado. Que bueno, que si es romper con el pasado, habría que marcar la temporalidad del pasado. Si romper con el pasado es romper con todo lo que ha sucedido desde la temporada 2016, sí, porque desde la 2016-2017 en adelante, el Barça, por ejemplo, en Europa, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, no es que no haya hecho absolutamente nada. Jugó unas semis, jugó unos cuartos y a partir de ahí, chao. A partir de ahí ya nos fuimos a la mierda y no estamos levantando cabeza en Europa, que es un poco donde el Barça mide su categoría como club, en el sentido de estar entre los 8 más importantes de Europa. Tendría que ser casi una especie de obligación del Barça, que esto implica llegar a cuartos de final de la Champions en todas sus ediciones. Luego, si caes en cuartos, bueno, estamos hablando de los 8 mejores equipos de Europa. Está perfecto. O sea, está perfecto. No está perfecto, pero es parte de jugar. Puedes caer. Lo que no puede ser es que el Barça caiga en fase de grupos o caiga en octavos. Eso ya es, porque ser de los 16 mejores equipos de Europa, bueno, pues no es un súper desastre en un momento dado, en un momento puntual, pero no es un escenario ni muchísimo menos ni de mínimos. Ideal, ya no te digo que no, pero ni de mínimos. Entonces, bueno, este artículo un poco lo que argumenta es justamente que el Barça, bueno, por ejemplo, Deco dijo lo siguiente en la entrevista esta, que luego el periodista desmintió aquello de romper con el pasado, que ahora no sabes entonces si partes de esa entrevista te sirven para confeccionar un artículo, que es lo que ha hecho este periodista. Porque dices, claro, si el periodista ya desmiente que él mismo ha tergiversado lo que dijo Deco para salvarle el culo a Deco, ¿cómo no sabemos que no ha tergiversado todo lo demás? Ya entras en duda de toda la labor periodística de este individuo, ¿no? Pero dice lo siguiente, Deco en aquella entrevista, dice: el equipo no mostró en muchos partidos una capacidad física y atlética con la que pudiera superar a los adversarios. Quiero comentar esto porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que el Barça no tenga capacidad física o atlética para competir. De hecho, yo al Barça una de las cosas que sí le veo es que por físico sí llegamos al final de los partidos corriendo como locos. O sea, yo sigo pensando que el problema del Barça no es un tema de físico, es un tema conceptual de cuándo y cómo se usa el físico. Es decir, de cuándo y cómo corres, de cuándo y cómo vas al choque, de cómo se coordinan los jugadores para achicar espacios juntos. Porque evidentemente, si tienes gente muy fuerte, pero resulta que no hay una coordinación defensiva, el otro día te encuentras con que tienes a Christensen, a ver, que en principio es un tío físico, tienes a Íñigo Martínez, que en principio es un tío físico, tienes ¿a quién tenías más de...? Tienes a Cubarsí, vale, que no es el tío más físico, pero no es un tiritas tampoco. Cubarsí, para tener 17 años, tiene un físico imponente. Tienes a Koundé. O sea, que no es que tuvieras jugadores que no tienen capacidad de ir al choque y capacidad física de poder competir a este nivel. Estos jugadores no son jugadores que no tengan un cierto poderío físico. Vale, luego tienes a Pedri, que quizá tiene menos. Tienes a Gundogan, que quizá tiene menos. Vale, tienes a Lamine, que quizá tiene menos. Bueno, pero claro, si analizas, por ejemplo, el Manchester City, De Bruyne no sería un jugador extremadamente físico. Foden no sería físico. Julián Álvarez no sería físico. Bernardo Silva, no lo jodamos. O sea, para vosotros Bernardo Silva es un jugador físico. Y os estoy nombrando a jugadores que están siendo directamente ahora mismo los diferenciales en este equipo. Rodri sí sería un jugador físico, pero Rodri físicamente es un Christensen. O sea, no son muy distintos físicamente. No creo que si se ponen a correr en una carrera Christensen y Rodri le gane a Christensen. Yo creo que estarían bastante parecidos. Tenemos a Araujo, que es un defensa muy físico. O sea, Íñigo Martínez es muy físico también. Entonces, capacidad atlética. No tenemos capacidad atlética. No estoy de acuerdo, señores. No estoy de acuerdo. Sigo pensando que si tiramos por el lado de que nuestro problema es de físico, lo que haremos es crear un equipo muy físico que cuando juegue te parecerá que son un coladero. Porque si mantenemos el esquema de juego actual y mantenemos la coordinación de los efectivos como la vemos ahora, lo único que nos encontraremos es, para mí, lo mismo que estamos viendo ahora, pero con tíos fuertes, con tíos más físicos. Y creo que el Barça, cuando hablamos de ejecutar un modelo de juego,
lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier modelo de juego requiere una implicación mental de todos los futbolistas. Es decir, requiere una coordinación, requiere tener ¿cómo sería? Un talante generoso con los compañeros. Y esto es algo que solo se consigue, bueno, pues entrenando de una determinada manera e inculcándole al grupo esta necesidad de ser un equipo colectivo, un equipo coral, no un equipo desvinculado los unos de los otros, ¿no? Entonces, claro, ahora se habla, bueno, pues de un pivote senegalés de 22 años con pasaporte belga, que, bueno, que mide 1,95 m. Bueno, sí, porque es verdad, o sea, sí tienes que tener algunos elementos físicos. Tú, por ejemplo, puedes tener, acordaros cuando estaban, no sé, ¿quién era el que acompañaba a Mascherano? ¿Era Puyol o Piqué? Mascherano era físico. Mascherano era peleón, pero no era físico. O sea, peleón era en el sentido de que iba a todo, tipo Gavi. Pero claro, no puedes decir que es un jugador físico. Según con quién se choque Mascherano va a salir volando. Porque no era un tío ni alto, ni con una espalda. Era un tío aguerrido, chiquitito, un bulldog, ¿no? Era un tío. Pero no era un tío físico per se. Lo que dirías, un tío atlético de 1,92 m, con un físico portentoso, como podría ser un Pogba, ¿no? O como podría ser, yo qué sé, un Van Dijk o un Haaland. Que estos son tíos realmente, físicamente, unos portentos, ¿no? Entonces, claro, el Barça ya tiene algunos elementos en su plantilla que pueden cubrir esa función física necesaria en ciertos lugares del campo, para cubrirle las espaldas a aquellos jugadores más creativos y menos físicos. Entonces, no me gusta. Mira, yo siempre he pensado, y se lo he escuchado a Guardiola, se lo he escuchado a Cruyff, se lo he escuchado a varios entrenadores, que cuando no se sabe qué está fallando, todo el mundo, y bueno, se lo he escuchado a Paco Seirulo, se lo he escuchado a algunos entrenadores también, que cuando uno no sabe qué está fallando, tiran del físico. Acusan al físico. Y ayer había un entrenador en el Radio Marca, un tío mayor, que no sé quién era, no escuché el nombre, pero que ha sido entrenador de equipos de primera y de segunda división, y que ahora es viejito, y que es amigo de Charlie Rexach, y que le recomendó a Cruyff algún fichaje y tal en su momento. De hecho, le recomendó que se llevara a Mágico González al Cosmos de Estados Unidos cuando Cruyff estaba allí, y se lo llevó. Johan Cruyff le hizo caso. Entonces, bueno, es un tío que decía lo siguiente, decía: a mí no me llames entrenador porque yo no entreno. Los entrenos los hace el preparador físico. Yo soy profesor. Yo tengo un grupo de chavales de 20 y tantos años a los cuales les tengo que enseñar cómo jugar juntos. Les tengo que enseñar cómo ser un equipo. Tengo que ser un catedrático del verbo, de la labia, porque les tengo que motivar, les tengo que enseñar, les tengo que corregir. Pero entrenar lo hace el preparador físico. Eso lo hace otro. Yo eso no lo hago. Yo soy el profesor. Yo soy el individuo que les guía, el individuo que les enseña, que les da un orden, que les da un concierto, que les da una guía, un camino, una identidad, para que cuando tengan un problema puedan revertir intelectualmente a esa identidad. Porque la parte física se encarga un tío que ya sabe de ese tema y ese es el que los prepara físicamente. Y yo no me preocupo por eso. Yo asumo que están. En mi trabajo yo asumo que están físicamente. Y esto lo ha dicho Guardiola 1000 veces. Él dice, la parte física a mí no me preocupa. Dice, Guardiola llegó a decir en una entrevista, son como motos, son chavales jóvenes que son todos atletas de élite. Yo no me tengo que preocupar por el físico. Eso es una cosa que a mí no me interesa. Y esto lo comentó en un momento dado donde al Manchester City no le estaba yendo muy bien, luego ganó la Premier, pero al principio de temporada que no le iba muy bien, y le acusaban del tema físico. Y Guardiola ponía el ejemplo de un partido donde en una primera parte los jugadores parecía que estaban físicamente mal, porque parecía que estaban con desidia, y en la segunda parte iban como motos. Y entonces Guardiola dijo, bueno, ¿qué creéis que ha pasado entre una parte y la otra? O sea, que han ganado la forma física en 15 minutos en el descanso, que les hemos dado algún tipo de algo y de repente se han vuelto físicamente más potentes. ¿Qué creéis que ha pasado? Le preguntaban a los periodistas. Bueno, y Guardiola lo tenía claro, no es un tema físico, es un tema mental. Es un tema mental de cómo sales a jugar el partido. Es un tema de concentración, porque estos tíos están físicamente bien. Son atletas, muchos de ellos tienen incluso preparador físico aparte de lo que hacen con nosotros. Aparte, se cuidan aparte, tienen dinero y se cuidan porque ellos son los primeros conscientes que se dan cuenta de que cuando no están bien físicamente no funcionan. Entonces, esto del físico tenéis que entender que el físico es importante en el fútbol, por supuesto. ¿Es lo más importante a tratar por parte de un entrenador como Xavi o Guardiola? No,
Porque los jugadores ya tienen preparador físico en el club y tienen preparador físico personal, la mayoría de ellos. El 90% tienen un preparador físico personal. Incluso tienen un tío que les asesora con la alimentación y la dieta. Porque ellos ya saben que para estar al máximo nivel y para ser relevantes, eso lo tienen que cuidar. Por lo tanto, son muy conscientes. El mundo del fútbol ha evolucionado tanto que el futbolista ya no es un tío al que hay que decirle todo. El futbolista es un profesional, pero de primerísimo nivel. Y estos profesionales de primerísimo nivel saben lo que ellos tienen que hacer para poder estar en ese primerísimo nivel. Saben cómo se tienen que cuidar. Ellos se informan, ellos entienden cómo tiene que ser su preparación física. Esto lo saben. Por lo tanto, señores, no volvamos a confundir, porque de verdad a mí espero que Deco no vaya por la línea de nos falta físico, que esto es la línea, por cierto, de lo que quiso hacer Rosell cuando cogió la presidencia. Rompió todo un esquema de cantera, se sacaron a jugadores que tenían talento y se trajeron jugadores físicos. Esto que lo tengáis claro. Porque Rosell pensó que el Barça debía competir con un equipo físico. Mirad, el Madrid también pensó lo mismo. Cuando el Barça de Guardiola está arrasando, Florentino cree que para contrarrestar al Barça tiene que fichar a Khediras, tiene que fichar a jugadores, a Gravensens, a jugadores, a Diarras, a no sé quién, a jugadores fuertes. Cuando ve que esos jugadores fuertes sucumben ante el talento del Barça, es cuando cambia y dice, no, Kroos, Modric, jugadores de toque. Sí, les pongo un Casemiro detrás, pero principalmente les voy a poner a jugadores creativos, jugadores con mimo de balón. ¿Y qué hicieron? Ganar Champions con Zidane. Es así de simple. Entonces, no es cuestión de un Barça más físico, es cuestión de, primero, un equilibrio. Jugadores físicos tienes que tener, pero no tiene que ser el concepto básico de tu estructura, sino que tienen que ser pilares fundamentales en puntos concretos de la anatomía de tu estructura futbolística, un buen central físico, un mediocentro muy, muy potente, y a partir de ahí empezar a generar jugadores creativos que tengan inteligencia futbolística, como la inteligencia futbolística que tiene, por ejemplo, Cubarsí. Cubarsí tiene mucha inteligencia futbolística y se nota. Y Cubarsí no está triunfando por ser físicamente un animal. Está triunfando por su inteligencia futbolística, por su conocimiento de lo que tiene que hacer en cada momento. Como decía Cruyff, si eres capaz de leer la jugada medio segundo antes que tu rival, vas a parecer más rápido que tu rival, aunque no seas más rápido. Eso es lo que tenemos que potenciar en el Barça. No me cansaré de repetirlo. El concepto cruyffista, no tenéis que pensarlo solo como el concepto de jugar al ataque, juego de posesión, presión alta. Tenéis que entenderlo como un juego de inteligencia. Cruyff no quería dotar a sus jugadores de un fútbol aguerrido. Cruyff quería un fútbol que requiere inteligencia. Y quería jugadores inteligentes, jugadores que pudieran pensar con gran velocidad para automatizar jugadas, leer rápido y una vez leído, es como en los videojuegos. Lees la jugada, opción A, B, C, D. ¿Cuál es? A, pum, das A. Opción A, B, C, D, D, pum, le das a D. Activas siempre la opción que toca en cada momento y en cada situación del partido. Las tienes mecanizadas y tienes la inteligencia futbolística para leerlo y ejecutarlo. Y eso para mí es lo que tiene que hacer el Barça. Entonces, cuidado, por eso cuando me decís, di nombres de entrenadores, mirad, este entrenador que salía ayer en Marca, le preguntaban lo mismo, ¿qué entrenador traería usted para el Barça? Usted que sabe mucho. Y dice, no, yo no voy a... Aquello que decía el Censuritas, no, pues venga, que os digan nombres de entrenadores. Bueno, pues este señor que es entrenador, que era un mayor, debe tener 70 y pico años, por el tono de voz, decía, no, esto no me toca a mí decirlo. Esto no me toca a mí decirlo. Esto lo tiene que decidir el Barça en base a qué coño quiere hacer. En base a qué coño quiere hacer. Y ahí ellos sabrán a quién tienen que elegir. Bueno, pues es lo mismo que os vengo diciendo yo. Es un tema de qué cojones queremos hacer. Claro, si me dices, no, lo que queremos ahora es un equipo físico, no me va a gustar. Me parecerá que estamos yendo en la línea equivocada. Ahora, si me dices, no, estamos buscando talento y queremos reequilibrar ese talento con puntales físicos en ciertas zonas muy concretas del campo para sostener ese talento, ahí te diré que estamos bien. Entonces, aquí la duda que tengo con Deco es si cuando habla de ser atléticos se refiere en zonas puntuales o se refiere en general. Porque si se refiere en general, no estoy de acuerdo y creo que es un error. Y se va a equivocar. Y eso sí es romper con el pasado. Si se refiere a encontrar un equilibrio donde haya zonas de talento y 2 o 3 puntos físicos para sostener la creatividad y cubrir las espaldas a ese talento,
me parece bien. Dicho esto, también me jode un poco escuchar esto ahora de un club, de tener jugadores más atléticos y tal, porque, joder, cambiamos a Kessie por Gundogan. Si el problema era que nos faltaba músculo, claro, hicimos un cambio de músculo por talento, supuestamente. Entonces, claro, ahí es donde empezamos ya a dar tumbos, ¿no? Apostamos por Gundogan y nos quitamos a Kessie, 2 mediocampistas. Gundogan lo está jugando todo, Kessie no lo jugaba todo. Sí que si era una solución porque es un tío más físico, de más recorrido y tal y cual, ¿por qué nos quitamos de encima a Kessie? ¿Por qué no se quedó Kessie para estar en el mediocampo de este Barça? Bueno, no sé, son preguntas que igual uno se tiene que hacer y ver qué pasa. Señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete.